Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a responder una consulta sobre funciones enteras positivas de variable entera positiva, o naturales de variable natural. Se trata de lo siguiente: ¿cuándo puedo asegurar, bajo qué condiciones puedo asegurar que una de tales funciones cumple esta condición C, f de n mayor que n para todo n perteneciente a los naturales? Es decir, cuando la imagen es estrictamente mayor que el original, para todos los originales. Bien, en primer lugar, está claro que esto no son más que sucesiones de naturales, o bien lo podríamos llamar enteros positivos si no tenemos en cuenta el cero, como así suele pasar. Para una de tales sucesiones naturales, lo único que tendríamos que hacer es representar la lista ordenada e infinita, de alguna manera, de las imágenes. Es decir, pondría f de 1, f de 2 y así sucesivamente, ¿vale? Esto que simbólicamente también escribimos así. Bien, solo que ahora, claro, no se trata de sucesiones de números reales, sino sucesiones de números naturales o enteros positivos. Una de ellas podría ser, por ejemplo, esta. 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Que correspondería a la aplicación identidad. Y que si quisiéramos representar gráficamente sería relativamente fácil en un diagrama cartesiano. Representaríamos sobre la diagonal principal los puntos de coordenadas enteras positivas. Es decir, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y así sucesivamente. Lo que está claro es que esta sucesión en concreto no cumple la condición C, puesto que, por ejemplo, f de 2 no es mayor que 2, es igual a 2, ¿vale? Y tiene que ser mayor estrictamente. Daos cuenta de un detalle. Si esto va a ser verdad para todos los enteros positivos, tendría que ser verdad para el primero de ellos. Es decir, f de 1 tendría que ser mayor que 1. Y eso aquí gráficamente querría decir que la imagen debería estar por encima de la diagonal que acabo de hacer aquí. Por encima de la imagen que le correspondería en el punto de la diagonal, este de aquí. Este es el que le corresponde, y cualquiera de estos por encima me valdría. Imaginad que pongo, pues no sé, 4, ¿vale? Es decir, ya tengo una sucesión cuyo primer término es 4, el entero positivo 4. Ahora, para el segundo podría elegir 3, perfectamente. Podría elegir 3, ¿lo veis? ¿Por qué? Bien, pues es sencillo, puesto que lo que yo quiero es que se cumpla la condición C, me basta con que la imagen sea más grande que el original. Y claro, 2, su imagen es 3, que es más grande que 2. Luego también me vale. ¿El siguiente podría ser 3? Pues no, tendría que ser un número que podría ser 4, por ejemplo. Pues sí, podría ser 4, porque se sigue cumpliendo la condición C. Sigo teniendo la imagen más grande que el original correspondiente. Bien, y así sucesivamente podría ir construyendo sucesiones de naturales que cumplieran esta condición, observando eso. ¿Vale? Bien, y esto no es una construcción, digámoslo así, sistematizada, con una expresión o una fórmula, no. Es algo que voy haciendo inspeccionando la condición y la idea gráfica que hay detrás, ¿vale? Desde luego, es evidente que sí, existen sucesiones así de enteros positivos, pero necesitamos algunas condiciones más cómodas, y eso nos lo proporciona el siguiente resultado, ¿vale? Si tenemos una función natural, de variable natural, tal que f de 1 es mayor que 1 y para todo n y m
enteros positivos o naturales, tales que n es mayor que m, es f de n mayor estrictamente que f de m, entonces f de n es mayor que n para todo n. Vale. Es decir, eso es una condición suficiente, pero no es necesaria, porque aquí estoy diciendo que f de 1 sea mayor que 1. Vale, eso tiene que pasar siempre. Pero luego estoy diciendo que poniendo dos originales cualesquiera, las imágenes han de tener la misma relación de orden estricto que tienen esos dos originales. ¿Vale? Por ejemplo, imaginad que tomo el original 1 y el original 3 aquí. Primera posición, tercera posición. Entonces, como 3 es mayor que 1, entonces f de 3 tendría que ser mayor que f de 1, pero eso no pasa, porque f de 3 es exactamente lo mismo que f de 1, y por tanto, esta no cumple esta condición, que por cierto es la de monotonía estrictamente creciente. ¿Vale? Así que, como veis, hay sucesiones que cumplen esta condición, pero no vienen dadas por esta otra condición o resultado o teorema. ¿Vale? Bien, voy a probarlo. Para probarlo lo voy a hacer por inducción, y es muy fácil. Lo veréis enseguida. Primero, para 1 se cumple la condición. Ahora, supongamos, y se cumple por hipótesis, ¿vale? Supongamos que para cierto k, entero positivo, mayor o igual que 1, es f de k mayor que k. Vamos, se cumple la condición. Bien. Claro, entonces, obviamente, f de k será mayor o igual que k más 1, puesto que estamos hablando de funciones enteras de variable entera. Entonces los resultados son enteros, y si quiero un resultado entero mayor que un determinado k, tiene que ser al menos k más 1, ¿vale? Entonces, f de k más 1 ha de ser más grande que f de k. ¿Por qué? Pues por la condición de monotonía creciente. Como k más 1 es más grande que k, enteros positivos, obviamente, aquí están haciendo el papel de n y m, k más 1 y k, entonces, claro, a su vez, por hipótesis, sabíamos que f de k era mayor o igual que k más 1. Conectando estas desigualdades, llego a la conclusión de que f de k más 1 es estrictamente mayor que k más 1. Y por tanto es cierto para el siguiente. Bien, al cumplirse estas dos cosas, el principio de inducción me dice que se cumple para todo n. Por lo tanto, se da la condición. Pero lo recalco, es una condición suficiente, pero no necesaria. Ya habéis visto cómo podemos obtener sucesiones donde se cumpla esto, sucesiones de enteros, y que no tengan carácter monótono, estrictamente creciente. Simplemente jugando con lo que aparece aquí en la gráfica. ¿Vale? No sé si, por ejemplo, hubierais tomado 2 aquí, en lugar de el primero que he tomado. Luego el segundo tendríais que tomar uno mayor, por ejemplo, 136, allá arriba. El tercero podéis tomar 4 y podéis jugar con todo este tipo de variabilidad. En todo caso, se va a cumplir siempre la condición C, f de n mayor que n. La imagen 2 mayor que 1, la imagen de 2 mayor que 2, la imagen de 3 mayor que 3. O sea, simplemente tenéis que poner números que sean mayores que las posiciones que ocupan. Si hay un número en la posición 86, pues tenéis que poner un número que sea más grande que 86. Ya está, ese es el juego que hay aquí, el resumen final de todo esto. Bien, con esto termino.